amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Súmate al Éxito, tu plataforma de desarrollo empresarial. El día de hoy tenemos el gusto de recibir por aquí al doctor Carlos Saavedra Lebó. Él es director médico de Medical Diagnostic, una empresa dedicada a brindar servicios de salud ocupacional. Bienvenido, doctor. Bienvenido a Súmate al Éxito. Doctor, fuera de cámaras estábamos platicando acerca de su trayectoria profesional como médico. Coméntenos un poco cómo así incursiona usted en la actividad empresarial. Yo cuando egreso de la Universidad de San Marcos hago la residencia, o sea, la especialidad médica de neumología en el Hospital Rebagliati. Y la neumología siempre se relaciona mucho con las enfermedades ocupacionales, como son la neumoconiosis, el asma ocupacional y todas las enfermedades ocupacionales de tipo inhalatorio. De ahí que me animé a continuar con una maestría en lo que es salud ocupacional en la misma universidad en la cual egresé, que es la Universidad de San Marcos. Fuimos una de las primeras promociones en ese entonces. Hicimos salud ocupacional en el país. Prácticamente había cero de salud ocupacional en el país. Perdón, ¿en qué año fue eso? Aproximadamente 1996 aproximadamente, ¿no? Donde había poco de salud ocupacional en el país. Un poco nuestra promoción fue la intención de empezar a hacer las bases legislativas de la salud ocupacional, que han sido posteriormente el fruto de lo que vemos actualmente, donde ya empieza a haber un apogeo de lo que son las empresas de salud ocupacional. Eso fue más o menos en esa época, el año 96 aproximadamente. Mientras tanto, yo ya estaba elaborando, después de haber egresado como neumólogo en el Hospital 2 de Mayo, en la actividad privada. Posteriormente emigré al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, porque ahí empecé a desarrollar el servicio de neumología, que no existía en ese entonces en el instituto. Y entonces fui como jefe ahí al instituto y a general. Ahí trabajé aproximadamente hasta el año 2000, aproximadamente 2010, 2012, en donde ya prácticamente salgo del instituto y me dedico a la actividad privada. Paralelamente había hecho la maestría y paralelamente también hice el doctorado en lo que es medicina y me incursioné un poco en lo que es la docencia. Actualmente me desarrollo como coordinador de la maestría de salud ocupacional de la Universidad de San Marcos, de la Facultad de Medicina. Muy bien. Y trabajo muy de cerca en la parte administrativa de la facultad. Paralelamente trabajando en lo que viene a ser salud ocupacional de un inicio, ¿no? Y en esta oportunidad como director médico de Medical Diagnostic en la área de salud ocupacional, ¿no? Y tratamos de nosotros fortalecer toda esta actividad. Claro, claro. Esto de la salud ocupacional es sumamente importante. Hace unos años salió una ley, ¿cierto? Pero esa ley quedó en pendiente. A la fecha, ¿cómo está la implementación de esa reglamentación, doctor? Bueno, si hablamos de los principios del año 90 a la fecha, hay un gran incremento y un gran avance en lo que viene a ser la legislación, pero aún así sigue siendo insuficiente. Uno de los momentos que fueron cruciales para lo que es la medicina ocupacional y salud ocupacional fue cuando se hicieron los convenios y los contratos de libre comercio con el exterior. Así es. Eso fomentó de que las empresas que querían vender productos en el exterior tenían que estar garantizadas la salud ocupacional. Y eso fue un punto de quiebre importante. Sí, porque nos obligaban a que nosotros nos pongamos a la par. Así es, ¿no? Y yo creo que eso fue importante. Y entonces a partir de ahí empieza a haber un apogeo. Y las empresas empezaron a ponerse en línea si querían competir a nivel del exterior con otras empresas internacionales, porque sí, Estados Unidos y otros países exigían que sus trabajadores tengan salud ocupacional. Internamente también se desarrolló eso, pero sin embargo, la legislación para aquellas empresas que son ya internas, empresas pequeñas, empresas de mediano índole, ya les es más difícil poder someterse a todas estas condiciones de trabajo adecuadas que se solicitan. Entonces ahí un poco que ha ido también aflojando la parte de la supervisión propiamente dicha del ente estatal para que se pueda controlar esto. Pero definitivamente el hecho de tener, independientemente de verlo así, el hecho de tener un trabajador con un adecuado estado de salud me va a garantizar, y le debe garantizar la empresa, y este va el mensaje para el empresario, una buena productividad. Estoy de acuerdo. No necesariamente estamos hablando de que salud ocupacional es un costo, sino salud ocupacional es una inversión. Así es, así es. Corríjame si me equivoco, doctor. Hasta hace unos años era obligatoria la implementación de programas de salud ocupacional, ¿sí? Pero quedó en pendiente la implementación de esa obligatoriedad, ¿cierto? Así es. A la fecha, ¿cómo estamos con esa implementación? Claro, igual está en pendiente, ¿no? Pendiente. O sea, la ley no dice debe ponerse un evento de salud ocupacional. Aquellas empresas que tienen más de 200 trabajadores tienen que tener un ambiente de salud ocupacional, o por lo menos un médico. Y si no tienen menos de 20 trabajadores, tienen que tener un comité por lo menos. Así es, un comité. Entonces existe eso está en la ley ahora, ¿no? Y nosotros abocamos que eso se cumpla.
Que se supervise y que se lleve a cabo depende mucho del control de supervisión del Estado propiamente dicho, ¿no? Pero la ley nos dice que sí exige que sí existan servicios de salud ocupacional en empresas de que tienen un gran número de trabajadores. Pero ciertamente queda como a criterio del empleador, ¿cierto? A criterio del empresario, ¿sí? Sí, todavía estamos en esa debilidad, digamos, de la fortaleza empresarial, ¿no? Yo le pregunto esto, doctor, porque veo la vasta experiencia que tiene y más allá de la experiencia, veo el expertise que trae usted en la parte de la reglamentación, del conocimiento de la reglamentación. Entonces, sin embargo, a pesar de ello, doctor, son muchas las empresas que son reticentes a implementar estos programas de salud ocupacional. Como usted lo acaba de mencionar, esto lo ven como un gasto. Así es. ¿Ya? Digamos, en Medical Diagnostic, ¿qué servicios brindan ustedes, pensando un poco en este contexto? La salud ocupacional también ha tenido una historia, ¿no? Digamos, ¿no? En sus primeros inicios, salud ocupacional la habían en forma universal, a todos por igual. ¿Qué significa? A todos los trabajadores hay que hacer una radiografía de pulmones, a todos los trabajadores hay que hacer el examen de sangre, a todos los trabajadores hay que hacer un chequeo médico, todos por igual. Y eso no es así. O sea, eso no es así. Lo que uno debe hacer son exámenes selectivos, dependiendo del puesto de tipo de trabajo. Así es. Y dependiendo del factor de riesgo al cual está sometido. Si uno habla técnicamente, hablamos de 5 factores de riesgo clásicos. Un factor de riesgo biológico, hospitales, veterinarios, que trabajan con componentes biológicos. Un factor de riesgo físico, luz, ruido, aeropuertos. Un factor de riesgo químico, inhalación, componentes tóxicos, ¿no? Manufactura, industria, todo lo que es. Un factor de riesgo ergonómico, los problemas de ergonomía propio del organismo, articulares, dolores, etcétera, que todo el mundo lo sufre, sillas ergonómicas. Yo soy neumólogo y hago broncofiloscopías y utilizo mis herramientas en manos y eso me puede ocasionar también un dolor en la articulación. El cirujano con la curvatura de la columna y así todas las profesiones en general están sometidos a riesgos. Aquí mismo estamos sometidos a riesgos. Y entonces esos riesgos hay que empezar a medirlos. Y el quinto riesgo importante, que a veces no le hacemos mayor importancia, es el de psicosocial. Así es, la parte mental. Ahí está el acoso, ahí está la sobrecarga laboral, ahí está el autoritarismo del jefe, hay una serie de eventos y que alteran al trabajador y cualquiera de esas alteraciones psicofísico-sociales van a disminuir la productividad de la persona. Correcto. Por ende, va a haber menos producción, por ende, va a haber mayor descansos médicos, por ende va a haber menos horas de producción y por consiguiente quien se perjudica es la empresa. Claro, el empresario va a percibir menores ganancias sobre su capital humano. Cuando yo le decía a los alumnos de maestría, por ejemplo, le digo, no vendan un programa de salud ocupacional como una necesidad obligatoria de una empresa frente a una ley, porque eso significa para el empresario y para el financista es un gasto. Así es cumplir o no cumplir. Cumplir o no cumplir. Mientras que si ustedes venden a un empresario que le van a ahorrar dinero, porque va a tener menos horas de descanso, porque van a tener mayor horas de trabajo y por ende mayor productividad, lo va a ir diferente. Y fácil. Por supuesto. Y fácil. Claro. Yo voy a una empresa y le envido, y eso es lo que uno fomenta. Que me entreguen todo lo que viene a ser sus gastos de salud. Se calcula que entre un 70-80% de gastos de salud son prevenibles. Correcto. ¿Cuánto es su gasto de salud en un año? $100.000. Perfecto. Usted me da un programa, yo le creo un programa de $20.000 con un buen proyecto, y le reduzco un 50% de su gasto, al final de cuentas va a gastar menos. Y va a producir más. Claro. Así lo tiene que ver. Y la empresa de salud ocupacional, y nosotros estamos abocados a eso, hace un análisis de ese tipo, en donde podemos nosotros garantizarle que interviniendo adecuadamente podemos reducir sus gastos en salud, en lo que es daño y peor lo que es perjuicio, y más aún, eso va a redundar en la mayor productividad. Hasta cierto punto, doctor, yo veo disculpe el término, pero una labor un poco de evangelización, ¿no?, en el empresariado, porque hay que sensibilizar al empresario para que pueda tomar, digamos, conciencia. Como todo en la vida. Así es, conciencia de lo que tiene que hacer no solamente para ganar más, sino para que su crecimiento sea sostenible en el largo plazo. Yo digo así con sinceridad, ¿no? Nos podemos llenar la boca muchos, decir, no, el recurso humano es lo mejor, lo más valioso, qué es lo que vale, qué es lo que debe ser. Correcto, es cierto. En todas las empresas el recurso humano es lo primero. Así es.
Pero no solamente significa que labore adecuadamente, que solamente produce, sino que tenga las condiciones adecuadas de laborar. Y ese sí es responsabilidad de uno. Claro. De un empresario. Yo soy jefe en muchas empresas, soy director, tengo cargos administrativos en la universidad, he tenido cargos de jefatura en los hospitales, etcétera, y siempre he prevalecido que mi trabajador tiene que tener el adecuado confort en el lugar de trabajo para que produzca contento. Qué mejor ganar dinero y hacer ganar dinero sintiéndose cómodo en su lugar de trabajo. Qué mejor dinero y hacer ganar dinero que sintiéndose cómodo en su lugar de trabajo. Un excelente concepto, doctor. Yo le felicito por ese enfoque. Y digamos, ¿y han sentido más específico qué es lo que ustedes realizan? ¿Qué servicios brindan? Bien, nosotros hacemos un análisis de procesos de trabajo y lo definimos por bloques de procesos. Cualquier empresa de manufactura tiene sus procesos. Entonces, y en cada bloque de procesos, donde hay un insumo y donde hay una materia prima y hay un producto, que puede ser el insumo para el siguiente proceso y el otro producto, y así sucesivamente hasta el producto final, van a tener diferentes puestos de trabajo. Y por ende, diferentes factores de riesgo en cada puesto de trabajo. Sí, claro. Entonces, apuntamos en forma más específica a los diferentes puestos de trabajo, definiendo los factores de riesgo y trabajando con los factores de riesgo. En el control del factor, en la detección del daño, en el monitoreo de lo que puede producir el daño para que detectarlo en caso precozmente y más aún, controlarlo para que no se produzca. Un ejemplo, manufactura de calzado, curtiembre, cuero. Y al cuero le tienen que dar pintura y colorante para que salga un color específico. Y ahí hay exposición de componentes bioquímicos, hay exposición de componentes propios del ente biológico que viene a ser el cuero, los componentes de almacenamiento de ellos, y ellos están expuestos a la persona. Por consiguiente, ¿qué utilizan? La ingeniería industrial y el ingeniero y el higienista es una persona clave en el proceso. Claro. Porque yo soy médico. Yo no voy a saber qué utilizan en un proceso, qué componentes químicos o bioquímicos utilizan en un proceso, pero el ingeniero higienista sí sabe. O el industrial en todo caso. Y el industrial en todo caso. Y el industrial en todo caso. Y él es el que nos va informando. Acá utilizan cadmio. Bueno, yo le informo que el cadmio es un cancerígeno, por ejemplo. Claro. ¿No? Acá utilizamos, por ejemplo, asbesto. Bueno, se usa una neumoconiosis. Acá utilizamos silicio, acá utilizamos aluminio. Y son eventos que van a producir daño y producen enfermedades. Yo soy neumólogo por especialidad y nosotros vemos enfermedades ocupacionales por especialidad. Y una de las enfermedades ocupacionales más comunes que veo es el asma ocupacional. Asma ocupacional. Sí. Y le doy un dato que poco lo ven. El asma tiene una prevalencia de aproximadamente 10% en la población general. Nos paramos en la esquina, pasan 100 personas, pasaron 10 asmáticos. 10 son asmáticos. Así, eso es fácil. Uno agarra, en la universidad tengo mis alumnos, tengo un aula de 30 alumnos, y digo, acá hay 3 asmáticos, levantan la mano porque son 30 y levantan la mano. Entonces porque es una estadística, es una evidencia. Claro. ¿Qué dice de salud ocupacional? Del 100% de asmáticos, el 20% son ocupacionales. ¿Y eso se debe a qué factores? Factores propios del lugar de trabajo. Por ejemplo, falta de limpieza, humedad, algunos químicos que se inhalan, mala ventilación, ese tipo de cosas. Y el asmático hace crisis asmática, hace descanso médico, hace broncoespasmos, consume medicamentos, consume tiempo de descanso, sobrecarga el trabajo al resto y al final de cuentas, y la misma persona con un estado de salud que no es viable y bueno, no va a producir adecuadamente. Claro, pero no se debe ver, digamos, a este recurso, a este paciente, ¿no? A esta persona como un problema. No. ¿No es cierto? Se debe ver, vamos, como algo que se tiene que ayudar desde la empresa, ¿cierto? Es el más valioso, le hemos dicho, ¿no? El más valioso de la empresa es el recurso humano. Claro. Entonces yo lo puedo dar. O sea, no solamente es una cuestión de decirlo, ¿no? Así es una cuestión de hacerlo. Así es, estoy de acuerdo. Ahí invitar pues, a las empresas que pensemos así. Doctor, quiero hacerle una última pregunta porque estamos un poco cortos de tiempo, pero creo que es importante. Una vez que se hace este estudio, ¿cómo ustedes hacen el planteamiento económico para que el empresario tome la decisión de contratar sus servicios? Interesante. Mire, uno hace el estudio y lo que va a hacer es definir cuál es la prueba más importante para que detecte el daño correspondiente. Que puede ser una visión de sangre, que puede ser un examen ergonómico, que puede ser un examen funcional respiratorio, que puede ser un electrocardiograma, que puede ser un examen oftalmológico, etc. ¿No? Se hace. Y se toma el basal. Entonces las empresas deben tener un estudio previo de ingreso. Todo trabajador debe tener un estudio perfil de acuerdo al puesto de trabajo al que voy. Claro. Y debo tener un perfil de salud para poder desenvolver un adecuado puesto de trabajo. Es su línea de referencia. Mi línea de referencia, mi línea basal. Y de ahí viene el monitoreo, que debe ser periódico,
Anualmente, las empresas, la ley nos pide que sea anualmente el monitoreo de estos factores de riesgo en esa persona. El médico ocupacional juega un rol importante, porque yo siempre he dicho, imagínese usted que el sector salud tiene 3 grandes poblaciones a las que enfrenta. Al enfermo, que son los hospitales, los centros de salud, cuando ya está hecho el daño. Así es. Pero tenemos poblaciones cautivas que son sanas. Así es. Que no deberían llegar a ser pacientes. Así es. Vale. ¿Y quiénes tienen a la mano eso? ¿El médico del hospital? No, porque no sale a la comunidad. Los médicos ocupacionales, porque sí ellos ven personas sanas. Claro. Y entonces ellos pueden hacer una labor inmensa en el sector laboral para detectar enfermedades o riesgos de enfermedades para que no lleguen al hospital. ¿Cuánto se gasta en el hospital? ¿Cuánto se gasta por curar enfermedades? Es mucho más barato prevenir enfermedades. Hay un estudio económico bien claro. Hay un estudio económico que dice, ¿no?, que el Estado invierte aproximadamente en una escala de 10, invierte 9 en generar infraestructura para solucionar enfermedades. Pero sin embargo reduce en 10 a las enfermedades. Yo invierto en 2 o 3 y reduzco en 40 o 50 a las enfermedades, cuando invierto 2 o 3 en promoción y prevención de enfermedades. Y eso es trabajar sobre personas vulnerables, sanas. Claro, que no lleguen a desarrollar enfermedades ocupacionales. En el lugar de trabajo, claro, y en los lugares de estudio. Claro. Y eso tiene un impacto, doctor, que va más allá del trabajo, ¿no? Eso llega a las familias, etcétera, ¿no? Eso es lo que se ha hecho en los países desarrollados. Claro. Por eso es que los países desarrollados exigen que eso ocurra en aquellos países que exporten al exterior. Claro. Porque de esa manera garantizan que los países desarrollados, como Islandia, que ayer está de moda el país. Islandia, país donde el 98% de las personas son satisfechas en vivir ahí, se sienten confortables en vivir ahí, porque solamente tienen 2 cosas gratuitas, salud y educación, pero tienen una salud preventiva fundamentalmente más que curativa. Así es, correcto, estoy de acuerdo. ¿De acuerdo? Y el Estado a veces gastamos infinidad de millonadas en hacer hospitales. En curar, cuando ya está. Entonces, ahí hay un cambio desde la formación del recurso humano del médico, en que lo formamos para que vaya a un hospital y debemos formarlo para que vaya a prevenir. Hay un cambio del mismo sector de salud, donde tiene que haber las condiciones para que se formen médicos para prevenir más que para curar. Nadie dice que no se formen, se deben formar también, obviamente, y con todas las especialidades correctas, ¿no? Y también en el sector salud. La salud no es solamente el problema de un sector que es el salud. Es el sector de producción, el sector de economía, el sector industrial, el sector de educación. Así es. O sea, todos. O sea, hay determinantes en salud. Hay determinantes por consciente. Acá no es como que dice, el Ministerio de Salud es responsable. No es así, no es así. Esto empieza incluso hasta por el lavado de manos. Así es. Sí, doctor, algo tan sencillo como eso. Doctor, nos hemos quedado un poco cortos de tiempo, pero en realidad ha sido una entrevista bastante interesante. Creo que vamos a tener que seguir conversando sobre este tema. Cuando gusten. Ya tenemos algunos otros espacios acá en el canal que de pronto después lo vamos a invitar para que participe aquí exponiendo estos asuntos. Ya, por favor, regálanos la información de contacto. Bien, cuando hablamos del contacto, Medical Diagnostic es una empresa que se ubica en Jesús María, tiene un lugar en Vitarte, tiene otro lugar en Villa El Salvador, ¿no? Podemos hacer estos planes de estudio in-house, o sea, en el lugar de trabajo, nos movilizamos. Tenemos las propias oficinas, donde también podemos recibir ahí a los trabajadores para las evaluaciones correspondientes, de acuerdo al estudio previo. Y tenemos el contacto de un número fijo, que es el 7390-993, y un celular 9491-70090. Correcto, doctor. En la pantalla van a aparecer también sus enlaces a las redes sociales y a su página web. Y quizás un último mensaje, si me permite, ¿no? Sí, claro. O sea, invocar a las diferentes empresas, ¿no?, a que empecemos a cambiar, a que la salud ocupacional sea vista más como una inversión en mejora de producción, que más que un gasto y un cumplimiento de una norma, ¿no? Lamentablemente a veces el cumplimiento de la norma pesa más y si me exigen lo hago, pero en realidad los países han demostrado, el desarrollo se ha demostrado cuando estas personas tienen mejores condiciones laborales de trabajo, y esto es parte de salud y educación. Así es, doctor. Es mucho de educación, doctor, porque se trata acá también de que el empresario tenga una cultura donde no solamente piense en la ganancia inmediata. Cambiemos. Así es, se trata de hacer un cambio, ya estamos, creo que, para dar un salto cualitativo, ya no solamente tenemos que pensar en los números, ¿no? Bueno, doctor, ha sido un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias por su visita. Amigos, como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Si no se olviden de visitar nuestra página www.sumatelexito.com.
tu plataforma de desarrollo empresarial. Hasta la próxima.